Equilibré con una mano los panqueques de plátano todavía tibios y abrí la puerta mosquitera con el codo. En mi bolso sonaba suavemente la caja de té de toronjil, el favorito de Gael cuando era niño. El porche estaba impecable, pero el tapete de bienvenida había desaparecido. Lo noté, pero no dije nada. La puerta se abrió antes de que pudiera tocar. Allí estaba Renata perfectamente enmarcada con una blusa clara y pantalones que seguro costaban más que mis medicinas de todo el mes. Sus ojos se posaron en los panqueques. «Ay», dijo, «trajiste algo». La seguí adentro, cuidando que la charola no se inclinara. La casa olía a limpiador de lavanda y a algo más. A vacío. Ni una sola foto enmarcada en la pared del pasillo. Ni siquiera la de Gael, con su toga de graduación que antes colgaba encima del perchero. Me habían pedido que viniera para platicar las cosas, pero en cuanto crucé al sala lo supe. Un hombre de traje gris oscuro estaba sentado junto a una pila de carpetas pasando páginas despacio. Papel oficial. Encabezado de bienes raíces. Gael se quedó de pie detrás del sillón con los brazos cruzados. No se acercó. Renata se acomodó en el brazo del sofá, piernas cruzadas, uñas tamborileando sobre una carpeta brillante. «Pensamos que sería más fácil tener todo impreso», dijo, como si me estuviera ofreciendo el menú. «Así no hay confusiones». Deslizó la carpeta hacia mí. El tamborileo se detuvo. Dejé los panqueques en la mesa de centro sin decir palabra. Mis manos olían a azúcar quemada. El contraste me revolvió el estómago. Gael miraba el piso. Abrí la carpeta. Las palabras eran claras en negritas escritura de renuncia. «Esto solo quita tu nombre del título», dijo Renata con ligereza. «No cambia nada en cómo te vemos». Miré a mi hijo. Se rascó la nuca. «Es por simplificar las finanzas», murmuró. «¿Alguna vez han sonreído mientras algo los parte en dos, solo para no armar pleito?» El abogado ajustó sus lentes, pero no habló. Cerré la carpeta. Ya la tenían impresa. Ya habían decidido. Afuera un pájaro se posó en la barandilla del porche. Escuché el aleteo antes de que se fuera volando. Adentro nadie se movió. La pluma pesaba más de lo normal. Tinta negra, punta fina, un clic demasiado seco. Firmé donde me indicaron sobre las líneas que ya habían marcado con amarillo. Una hoja, luego dos. Mi nombre una y otra vez, achicándose en cada firma. Mis manos se movían, pero mi cabeza se quedó quieta. Gael balbuceó algo de simplificar y ventajas fiscales. Renata lo llamó un trámite de limpieza, como si solo me pidiera sacar un cajón viejo. Asentí una vez. No hice preguntas. No les di el gusto de escuchar cómo me temblaba la voz. Afuera la tarde se había vuelto dorada. Se oía al vecino cortando el pasto. Dejé la charola de panqueques en la mesa. Cuando llegué a casa, el sol ya se escondía detrás de los bugambilias. No desempaqué. No me senté. Me quedé parada en el pasillo de mi propia casa, la mía, aquella a la que antes me traían ramos de flores silvestres, mirando el aparador donde guardaba la última nota de mi esposo. La encontré metida debajo de las carpetas de impuestos. 3 líneas con su letra: «Sigue pagándola cada 3 meses». Guarda la escritura en la caja fuerte. No le digas a Gael que se la gane. La volví a guardar y cerré el cajón de golpe. A las 8 de la noche ya había empacado una mochila de lona pijama, chamarra rompevientos, la carpeta, el estuche de mis medicinas y 2 toallas de lino. Las colchas ya estaban en casa de Fabiola. El camino a Puerto Vallarta me tomó menos de 1 hora. Apenas recuerdo las curvas, solo el tic-tac del direccional como un reloj que no paraba. Fabiola abrió la puerta lateral antes de que yo llegara. No preguntó qué pasó. Me tendió una colcha con girasoles bordados en las esquinas y me ayudó a cargar la mochila. «No solo te faltaron al respeto», dijo bajito mientras encendía la estufa. «Lo planearon.
La carpeta quedó cerrada sobre la mesa. Miré la esquina donde el papel estaba doblado. Sentí que a mí también me habían doblado ahí como si fuera un pensamiento de última hora. Me temblaban las manos. Yo siempre pensé que Gael heredaría esa casa. Ahora ni siquiera me dejan pasar por la puerta. La luz de la mañana entraba por las persianas de la cocina de Fabiola, dibujando rayas grises en el piso. Yo estaba sentada a la mesa con la carpeta enfrente y una taza de café aguado entre las manos. El celular vibró con una alerta de lluvia fuerte. Lo ignoré. Deslicé despacio por mis contactos. Casi todos eran solo números, gente con la que ya no hablaba o que ya no estaba. Entonces encontré el que había escondido bajo una etiqueta muda. Dafne Castillo Lic, 6 años. Ni una palabra. La última vez que hablamos, me acusó de haber elegido a Gael por encima de ella, por encima de la verdad, por encima de lo justo. Yo le dije que estaba torciendo las cosas. Ella me pidió que me saliera de su vida, y lo hice. Mi dedo se quedó flotando. Toqué. Sonó 2 veces y salió su mensaje grabado, el mismo de cuando trabajaba en un despacho pequeño en Guadalajara. Ha llegado con Dafne Castillo. Deje su nombre y número. Pitido. Me quedé callada y colgué. Fabiola entró con una carpeta manila y 2 rebanadas de pan tostado. Le marcaste. Asentí. Va a volver. No contesté. Fabiola dejó el pan y abrió su carpeta. Adentro había impresiones clínicas de apoyo legal, demandas por sucesiones, una lista de jueces para los que alguna vez trabajó. Sus dedos volaban entre las páginas. Puedes esperarla, dijo, o puedes presentar tú primero. Miré mi dedo anular y lo froté sin darme cuenta. La piel seguía más clara ahí. Me fui al cuarto de huéspedes, caminé rápido por el pasillo y abrí el cajón de la mesita. Guardaba mi anillo en una bolsita de seda siempre cerrada. La bolsita estaba ahí, el cierre abierto, vacía. La cama crujió cuando me dejé caer. El silencio llenó el cuarto como neblina. Yo lo había empacado. Recordaba el momento, lo había metido en la esquina de la bolsita antes de salir junto con un rosario que nunca uso. Ahora ya no estaba. Me levanté, regresé a la cocina y tomé la carpeta de Fabiola. ¿Por dónde empezamos? El juzgado olía a tóner de copiadora y cera para pisos. El aire frío me golpeó la nuca en cuanto el guardia nos dejó pasar. Fabiola ya había llenado la mitad de los formatos. Su letra recta, firme, precisa, era tan distinta a la mía. Apreté la carpeta mientras nos acercábamos a la ventanilla de asuntos civiles. La señora detrás del cristal ajustó sus lentes y miró el montón que Fabiola deslizó. «Moción para suspender transferencias de bienes», explicó Fabiola, tocando la hoja superior. «Petición de emergencia». La señora me miró despacio. Se detuvo en mis manos, en la carpeta, en mi silencio. «Van a necesitar representación legal pronto», dijo. «Sobre todo si ya hay una renuncia firmada». Fabiola ni se inmutó. «Lo sabemos». La empleada estampó la fecha con un golpe seco. Empujó los papeles a un carrito metálico que chirrió por el pasillo y regresó con una copia carbón sencilla. «Les avisaremos cuando quede registrada, probablemente en 48 horas». Afuera solté el aire que tenía atorado. El peso de la carpeta me había dejado un dolor leve en el codo. De vuelta en casa de Fabiola, recalenté un té que había olvidado en la estufa. El reloj encima del refrigerador hacía tic-tac fuerte y la ventana de la cocina brillaba con el último borde violeta del atardecer. Entonces vibró el celular. Un nombre que no veía desde hacía años iluminó la pantalla. Dafne. Abrí el mensaje. Me enteré. Voy para allá. Nada más. Sin saludo. Pero lo leí una y otra vez hasta que el té se enfrió. Dormí en el cuarto de huéspedes sin peinarme, sin sueños,
Solo silencio. A las 7:43 de la mañana siguiente, un coche plateado entró al camino de grava de Fabiola. Las llantas crujieron con decisión. Miré por la ventana mientras ella bajaba tacones. Sobre la piedra maletín, en la mano izquierda, lentes oscuros reflejando el sol como armadura. No me abrazó, no suavizó. Se quedó quieta un momento mirándome fijo. Luego se quitó los lentes. Vamos a empezar. El invernadero de Fabiola olía a aceite de lavanda y tinta fresca. La mesa era chica para toda la pila de documentos que trajo Dafne, así que corrimos las macetas al alféizar y desplegamos todo estados de cuenta, recibos de luz, correos viejos, formas notariadas. Dafne no se sentó. Se quedó de pie encima de la mesa, pasando páginas con la misma precisión que usaba de niña para trenzarse el pelo bien apretado antes de la escuela. Resaltador en mano, marcó 3 firmas en rosa. Tuya, dijo sin alzar la vista. Pero esta está calcada. La presión no coincide. La curva de la J se salta. Abrió otra carpeta y mostró un hilo de correos escaneado. El nombre de Gael arriba, con fecha atrasada. Este lo mandaron 2 días después de que presentó el cambio de propietario, pero habla de planes próximos. Alguien finge que pasó antes. Mis manos se apoyaron planas en la mesa, pero igual temblaban. Hizo clic con la pluma y abrió el último sobre. Adentro, una nota amarillenta, metida entre páginas de un registro que no veía desde hacía años. La letra de mi esposo inconfundible, elegante, con bucles, siempre con pluma fuente. La casa es de tu madre primero. Siempre. ¿Puede la justicia reparar una traición cuando viene de la familia? ¿O esa herida nunca cierra Dafne? La leyó una vez y la colocó con cuidado encima de la carpeta. Fabiola miraba desde la puerta, brazos cruzados, labios apretados. Me senté. Las rodillas ya no me sostenían. Usaron tu duelo para borrarte, dijo Dafne voz baja. Apreté la mandíbula, me agarré del borde de la mesa para no caerme. Me dijeron inestable, dije al fin. Después del funeral, le contaron a la gente del seguro que yo era olvidadiza, que me perdía en mi propia colonia, que ya no se podía confiar en mí con los números. Dafne ni parpadeó. Dijeron que no era segura con el correo, que había extraviado los papeles de la hipoteca. Tomó su celular y se volvió hacia la ventana. ¿A quién llamas? No contestó hasta que le respondieron. Habla Dafne Castillo, dijo puro acero. Necesito hablar con la fiscalía sobre un caso de fraude inmobiliario con documentos falsificados y abuso financiero contra una adulta mayor. Me miró por encima del hombro. A ver qué tan calladitos se quedan ahora. El pasillo afuera de la sala. 3. Olía a polvo y cera de piso. Yo estaba sola, junto a la fuente de agua, con la carpeta pegada al pecho. Mi nombre aparecía en la lista entre un caso de custodia y uno de uso de suelo comercial. Fabiola se había ofrecido a venir, pero le pedí que se quedara. Si tenía que enfrentarlos, quería hacerlo sin lástima a mis espaldas. El actuario llamó el caso. Mi hijo y su esposa ya estaban adentro sentados en la mesa de los peticionarios. Gael traía un saco gris y evitaba mis ojos. Renata no. Giró completamente cuando entré con una sonrisa que pretendía ser dulce, pero era puro veneno. Sus tacones dieron un golpe, 2. Luego se inclinó hacia su abogado y le susurró algo con demasiada alegría. Caminé hasta la mesa de los demandados. La silla estaba fría. Me senté igual. El abogado de ellos se puso de pie. Su señoría, presentamos una petición de medida cautelar por preocupaciones sobre estabilidad patrimonial y posible deterioro mental. Los documentos están aquí. Entregó la carpeta gruesa, con separadores azules bien ordenaditos. Renata se inclinó apenas lo suficiente para que yo escuchara. A ver qué pueden hacer tus zapatos de tianguis aquí adentro. Se oyeron unas risitas atrás.
Gael no se rió, pero tampoco la detuvo. El juez me miró. «Señora Noriega, cuenta con representación legal». Tragué saliva. Las luces de arriba zumbaban leve. Mis dedos se aferraron al borde de la mesa. Abrí la boca. Las puertas del juzgado se abrieron de golpe detrás de mí. Tac, tac, tac. Tacones sobre baldosas. Dafne avanzó con un vestido azul marino impecable, el pelo recogido en un moño bajo. No me miró. Se dirigió directo al juez mostrando sus credenciales. «Disculpe la demora, su señoría. Dafne Castillo, apoderada de la demandada. Hubo un retraso en trámite, no volverá a pasar». El juez parpadeó. Gael se puso rojo. A Renata se le quedó la boca abierta, el tiempo suficiente para perder el turno. Dafne puso su maletín en la mesa junto a mí. «Empezamos», dijo ya abriendo la primera carpeta. «Es más dulce la justicia cuando llega en silencio o cuando todos la ven llegar». Me enderecé un poco. El nudo en el pecho se volvió algo más firme. Dafne se puso de pie, espalda recta, notas ordenadas como piezas de ajedrez. Su voz era tranquila, medida. Le pidió a Gael que confirmara su firma en los formatos de refinanciamiento. Se movió inquieto en la silla. «No recuerdo». Dafne tocó el papel. «¿Es tu nombre?». Asintió una vez. Se volvió al juez. «Presentamos como prueba el documento de refinanciamiento firmado 2 meses después de que supuestamente quitaron a la señora Noriega de la escritura. Los pagos siguieron corriendo a su nombre hasta abril pasado». Gael parpadeó. Dafne no esperó. Dio clic al control. La pantalla detrás del estrado se encendió con un cheque escaneado. «Este es un pago de predial hecho por la señora Noriega. 28,000 pesos. Anual. Pagado 12 años seguidos». La siguiente imagen mostraba recibos de luz, agua, drenaje. Mi nombre arriba, cada uno marcado pagado. Renata cruzó los brazos, movió la boca, pero se guardó lo que quería decir, hasta que Dafne sacó la hoja final. «También pagó la reparación del tejado en 2019, dijo Dafne. La factura llegó directo a su correo. Tengo capturas de la bandeja antes y después de que la borrara. Notarán quién tuvo acceso». El juez se inclinó un poco. Gael miró a su izquierda hacia Renata. Ella no le devolvió la mirada. Entonces Dafne cambió la diapositiva. Ahí estaba yo de rodillas en el jardín delantero. Sudor en la frente, una pala en la mano, cempasúchiles floreciendo atrás. El buzón en la esquina todavía, con los números que yo misma pinté cuando nos mudamos. La silla de Renata raspó fuerte cuando se levantó. Objeción. Eso es irrelevante. Ni siquiera es de este año. Dafne ni se volvió. Su señoría, la parte contraria, sostiene que mi clienta estaba inestable y ajena a los asuntos del hogar. Esta foto fue tomada 2 meses después de que dicen que se fue. No solo es relevante, es prueba. La borraron porque parecía que pertenecía. Cayó un silencio. Hasta la secretaria dejó de teclear. El juez no respondió de inmediato. Dafne bajó el control y regresó a su asiento. Mi mano rozó la foto impresa a color. Casi había olvidado ese día. El calor, la tierra suave entre los dedos. La alegría de ver crecer algo donde yo lo planté. Y ahora quedaba en acta. La sala se quedó quieta. No silenciosa, quieta, como si el aire hubiera decidido no moverse. El juez cerró el expediente despacio. Antes de levantar la sesión, señora Noriega, ¿desea decir algo para el registro? Mis manos descansaban en mi regazo. No había hablado desde que empezó la audiencia ni una vez. Dafne había hecho todo el trabajo pesado, documentos, declaraciones, preguntas afiladas que cortaban cada excusa barnizada. Pero ahora me puse de pie. Las rodillas no me temblaron. Mantuve la mirada en Renata, no en el juez. Se removió en la silla con el mismo tic de dedos
que recordaba de cuando regañaba al mesero los domingos en el desayuno. Te burlaste de mis zapatos, Renata. Afuera de esa puerta, antes de la audiencia, se oyó un murmullo atrás. Uno de los guardias dejó de masticar chicle. Dijiste que daba lástima, que solo la gente que no puede pagar un abogado de verdad llega como yo llegué. Tomé aire, más profundo de lo que quería. Pero yo no vine a impresionar a nadie. No vine a demostrar que visto mejor o hablo más fuerte. Vine a recuperar mi nombre. Renata parpadeó rápido. El labial se le había corrido un poco en las comisuras. No contestó. Me volví al juez. Mi nombre nunca debió borrarse. Esa casa mi esposo y yo la hicimos pago a pago. Yo planté cada flor, fregué cada azulejo, y cuando lo perdí, seguí pagando el predial para que su nombre no se desvaneciera del buzón. Esa fue la promesa. Yo la cumplí. Dafne se puso a mi lado y colocó la última moción sobre la mesa. Solicitamos la reintegración total de la propiedad a nombre de Maristela Noriega, investigación por falsificación de firmas y borrado digital y orden inmediata de desalojo para Gael Noriega y Renata Noriega, su señoría. El juez asintió una vez. La moción será revisada durante el fin de semana. No veo razón para retrasarla. Tendrán mi resolución el lunes por la mañana. Renata se quedó tiesa. Gael se inclinó como si fuera a protestar, pero no lo hizo. Salí primero, con mi hija a mi lado. El sobre era grueso, entregado en mano por un actuario, antes de que saliera el sol. Dafne me vio abrirlo en la mesa de la cocina de Fabiola. Su café se enfrió sin que lo tocara. Leí la resolución 3 veces, moviendo los labios, como si rezara una oración que nunca creí que me tocaría decir en voz alta. Título pleno reintegrado a Maristela Noriega. Orden de desalojo para Gael Noriega y Renata Noriega, efectiva en 7 días. Remisión penal por falsificación de escritura y obstrucción. Daños morales indemnizados. La última página llevaba la firma del juez, limpia y pesada. Dafne puso una mano en mi muñeca, sin palabras. Solo presión. Salí a media mañana. La casa se veía más chica de lo que recordaba. O tal vez era porque el pasto estaba seco, porque los setos que yo podaba ahora crecían salvajes junto a la barda. Un coche rentado estaba en la entrada con placas distintas a las que Gael manejaba antes. Las luces del porche estaban apagadas. No toqué. No habían vuelto a cambiar las chapas. Quizá no esperaban que fuera tan rápido. Adentro no miré ni a un lado ni al otro. No revisé la cocina. No conté lo que faltaba o estaba roto. Subí directo las escaleras, doblé a la derecha en el descanso y me metí al pequeño desván donde la fibra de vidrio me picaba por las mangas. La caja de cerámica seguía ahí, escondida detrás de una caja etiquetada Navidad con la letra de Renata. Era más pequeña de lo que recordaba. Azul suave de huevo de petirrojo con una rajadura fina en un lado. La tapa se atascó un momento antes de ceder con un suspiro de polvo asentado. Adentro la carta. La letra de mi esposo inconfundible aunque pasaran los años. Para los días en que intenten decirte que esto nunca fue tuyo. Guárdala. Sabrás cuándo es el momento. Limpié la tapa con la orilla de mi blusa, cuidando no emborronar la tinta del papel doblado. Ni joyas, ni cheque. Solo la caja. Solo las palabras. La cerré con suavidad, sosteniéndola con las 2 manos mientras bajaba las escaleras. No tomé nada de la cocina. No toqué las fotos de la repisa. No le hablé a Gael, que estaba callado en el pasillo, brazos cruzados como niño que por fin entiende que el castigo es de verdad. La grava crujió bajo las llantas de Fabiola cuando entró al camino. La saludé desde el jardín lateral, con la pala en una mano y las rodillas húmedas de tierra. El sol me calentaba los hombros a través de la blusa de algodón. Hace no mucho no podía arrodillarme sin quejarme.
Ahora pasaba horas abajo sembrando flores de cempasúchil y salvia blanca, donde antes el pasto se ahogaba seco. Fabiola bajó con una bolsa de naranjas y una cajita de sus polvorones de limón caseros. Se detuvo a mitad del camino mirando alrededor. ¿Tú sola hiciste todo esto? Asentí. No necesitaba que le diera la vuelta. Ella había ayudado a presentar los papeles que volvieron a hacer la mía. La casa no era grande, pero todas las ventanas se abrían. La cocina daba al oriente, donde la luz de la mañana se atrapaba en las botellas de vidrio que alineé en el alféizar. Dafne había armado un escritorio improvisado, en el invernadero una mesa plegable de tianguis, ahora llena de blocs legales de colores, y una taza de café frío que no terminó. Teníamos un acuerdo. Los viernes después del mediodía. Nada de hablar de Gael. Nada de repetir quién debió llamar primero o por qué el testamento nos separó 6 años. En la despensa, Fabiola alcanzó una lata de té y se detuvo. «¿Te ves distinta?» No contesté. No hacía falta. Tenía la espalda más derecha. La cara ya no se me contraía cuando alguien decía mi nombre muy fuerte. Ayer saqué la caja de cerámica al sala, sin esconderla en un cajón. Esa noche, Dafne extendió un mantel sobre la mesa del comedor. Me quedé helada. Era el viejo de algodón, floreado suave, de tanto lavarlo con una manchita leve de té en una esquina. «¿Lo guardaste?» alisó la arruga junto a mi plato. «Todavía le queda a la mesa». No brindamos, no lloramos, pasamos los platos, partimos el pan y dejamos que el silencio llenara los espacios donde antes vivían los gritos. Cuando la familia rompe la confianza, ¿se puede construir algo nuevo? ¿O el daño queda para siempre? Más tarde, cuando el cielo se volvió violeta y el último plato secaba en el escurridor, me acomodé en la silla junto a la ventana del invernadero. Dafne se apoyó en el marco de la puerta, brazos cruzados sin hablar, pero ahí, y con eso bastaba.